Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Este relato, basado en la mitología griega, está dedicado a quienes buscan calma antes de dormir, a quienes cargan cansancio mental, preguntas profundas o simplemente desean desconectarse del ruido del mundo mientras exploran el reino de Hades, sus orígenes, sus leyes y sus misterios. A lo largo de este viaje, conocerás cómo los antiguos griegos entendían el destino del alma, el orden invisible que gobierna lo eterno, y las enseñanzas simbólicas que aún hoy resuenan en nuestra forma de ver la vida y el final de ella. Si este tipo de historias te ayuda a relajarte, reflexionar y descansar mejor, te invito a seguir el canal y formar parte de esta travesía nocturna por los mitos que nunca mueren. Capítulo 1. El origen del inframundo. En la mitología griega, el inframundo no nace como un simple lugar de castigo, sino como una parte esencial del orden del cosmos. Los antiguos relatos lo presentan como el reverso necesario de la vida, un territorio que sostiene el equilibrio. Allí no se habla de una ciudad levantada con piedra y madera, sino de un dominio fijado por leyes más antiguas que cualquier reino humano. Su origen está ligado a la primera gran división del universo entre los dioses. Después de la caída de los titanes, la tradición cuenta que el mundo quedó repartido entre los hijos de Crono. No fue un reparto caprichoso, sino una manera de evitar nuevas guerras entre hermanos y estabilizar lo creado. A uno le correspondió el cielo, a otro el mar, y a un tercero le tocó el ámbito subterráneo. Así, el reino de abajo se define desde el inicio como una jurisdicción, no como una cárcel improvisada. El relato suele insistir en un detalle significativo. El dominio inferior no es una elección deseada, sino una asignación que se acepta. Esa aceptación marca el tono del lugar, porque lo convierte en un espacio gobernado con firmeza y distancia. El soberano de ese territorio aparece como un dios de fronteras, encargado de custodiar el límite definitivo. Por eso el inframundo surge como parte del orden, no como una amenaza gratuita. En los poemas más antiguos, como los asociados a Homero, ya se percibe una idea clara del abajo como destino común. Sin embargo, esa visión inicial es nebulosa y sombría, más cercana a una existencia apagada que a un sistema moral de premios y castigos. Con el tiempo, otras voces como Hesíodo describen un universo más estructurado, donde cada región tiene su función. Esa evolución de la tradición ayuda a entender cómo el inframundo adquiere forma y reglas. En ese proceso, aparece una distinción importante entre el inframundo como destino general y otras zonas más profundas y temibles. Algunos relatos separan el lugar donde van la mayoría de las sombras de regiones extremas reservadas para enemigos de los dioses. Así, el origen del reino inferior incluye también su jerarquía interna. No todo abajo significa lo mismo en el imaginario griego. La palabra y la idea del inframundo se vinculan con la tierra misma, con lo oculto bajo los pies. Para una cultura agrícola y marítima, el suelo era a la vez sustento y misterio, vida y sepultura. Ese doble rostro alimenta la noción de un espacio subterráneo donde todo termina y, al mismo tiempo, se conserva. El inframundo nace como una metáfora poderosa de lo inevitable. Otra fuente decisiva es el culto y la práctica religiosa, donde los dioses no solo son personajes, sino fuerzas presentes en rituales. El reino inferior se vuelve real, en el sentido simbólico, cuando las comunidades lo invocan en funerales y juramentos. No hace falta ver sus puertas para temer su ley, porque la promesa del más allá sostiene la conducta. Así, su origen también está en la memoria colectiva y en la necesidad de sentido. En ciertos mitos, la creación del inframundo se relaciona con el establecimiento de límites para los muertos. Sin un territorio propio, las sombras vagarían sin orden, contaminando el mundo de los vivos con una presencia interminable. La separación protege a ambos lados del umbral, y por eso el reino inferior no es solo destino, es contención. Su nacimiento, entonces, es una medida cósmica de estabilidad.
Con el paso del tiempo mítico, el inframundo deja de ser solo una oscuridad indiferenciada y empieza a adquirir caminos, ríos y guardianes. Es una manera de convertir lo desconocido en paisaje narrable y lo narrable en lección. Cada elemento que se añade cumple una función, ya sea para explicar el duelo, el miedo o la justicia divina. El origen del lugar se completa cuando el mito le da estructura. La figura del soberano del mundo inferior, aunque temida, no se presenta siempre como malvada. En la mitología, su tarea principal es mantener lo que le pertenece y evitar que lo arrebatado regrese sin permiso. Esa idea de propiedad y orden es crucial para entender el nacimiento del reino. No surge como un capricho de crueldad, sino como una autoridad que sostiene el destino final. También hay un trasfondo de riqueza en el origen del inframundo, porque lo subterráneo guarda metales, semillas y tesoros ocultos. El dios del ámbito inferior no solo gobierna a las sombras, también está ligado a lo que la tierra esconde y protege. Esa asociación vuelve más complejo el lugar, porque lo convierte en depósito y umbral a la vez. Así, el inframundo nace con un doble significado, final y reserva. La tradición órfica, más tardía y mística, aportó ideas sobre el alma y su recorrido. En esos relatos, el origen del mundo inferior se conecta con una visión moral y espiritual más marcada, donde el viaje tras la muerte puede tener etapas y consecuencias. No es que el inframundo cambie físicamente, sino que el sentido que se le atribuye se profundiza. El origen, en ese contexto, es también el nacimiento de una interpretación. La literatura trágica y los mitos heroicos contribuyen a fijar el inframundo como escenario de pruebas. Cuando un héroe desciende, el lugar deja de ser una simple sombra y se vuelve un territorio con reglas que incluso los valientes deben respetar. Ese recurso narrativo refuerza la idea de que el reino inferior es anterior al héroe y superior al orgullo. Su origen se manifiesta como una antigüedad imponente que nadie puede ignorar. De ese modo, el inframundo se consolida en la mitología griega como una pieza del universo, un dominio asignado, delimitado y sostenido por leyes. No se trata de un mapa único, sino de una imagen que diferentes autores y cultos fueron modelando. Aun con variaciones, se mantiene la misma esencia: un espacio para los muertos y un límite para los vivos. Es en esa función donde realmente se entiende su nacimiento, y cuando lo miramos con calma, como quien escucha una historia al borde del sueño, el origen del inframundo revela una enseñanza silenciosa. Los antiguos lo imaginaron para darle forma a lo que nadie puede describir con certeza, el después de la vida. Por eso este reino, nacido en la mitología, no pretende ser geografía exacta, sino símbolo duradero. Un símbolo que, siglos después, todavía nos invita a pensar con serenidad en el orden de lo inevitable. Capítulo 2. El reino de las sombras. En la mitología griega, el inframundo no es un espacio uniforme ni vacío, sino un territorio vasto y cuidadosamente estructurado. Los antiguos lo imaginaban como un mundo completo bajo la superficie de la tierra, separado del ámbito de los vivos por fronteras invisibles pero absolutas. No es un lugar que se recorra con los pies, sino con el destino, y por eso su geografía responde más a símbolos que a medidas humanas. Cada región refleja una forma distinta de existir después de la vida. El ambiente general del reino de las sombras está dominado por una penumbra constante, donde la luz nunca desaparece del todo, pero tampoco se manifiesta plenamente. No hay un sol que marque el paso del tiempo, y esa ausencia crea una sensación de eternidad suspendida. Las sombras no viven el día ni la noche, sino una continuidad silenciosa. Ese clima refuerza la idea de que el inframundo es un lugar fuera del ritmo natural. Los relatos describen caminos largos y silenciosos, recorridos por almas que avanzan sin prisa ni resistencia. No se trata de senderos físicos como los de la superficie, sino de trayectos inevitables que conducen siempre hacia el interior. El paisaje no cambia de forma abrupta,
sino que se transforma lentamente, como si el espacio mismo respirara con calma. Esa lentitud es parte esencial del reino inferior. Entre los elementos más recurrentes de esta geografía se encuentran los ríos, que funcionan como límites y transiciones. No son simples cursos de agua, sino fronteras que separan estados de existencia. Cada río tiene un significado propio, ligado al juramento, al olvido o al dolor. El reino de las sombras se organiza alrededor de estas corrientes, que definen el movimiento y la inmovilidad. La tierra del inframundo no es fértil ni estéril en el sentido humano. No se cultiva, pero tampoco está muerta. Es un suelo que sostiene sin nutrir, que conserva sin devolver. En la imaginación griega, este terreno refleja la condición de las almas, presentes pero privadas de la vitalidad terrenal. El paisaje se convierte así en un espejo del estado interior. No existen ciudades como las de los vivos, con murallas, plazas o mercados. Sin embargo, hay regiones claramente diferenciadas, cada una con su propio carácter. Algunas son más tranquilas y silenciosas, otras más densas y opresivas. Esa diversidad muestra que el reino de las sombras no es un castigo colectivo, sino un espacio con matices. El silencio es uno de los rasgos más destacados del ambiente. No es un silencio absoluto, sino uno cargado de susurros lejanos y ecos apagados. Los sonidos no se imponen, se disuelven. Este detalle refuerza la sensación de distancia respecto al mundo superior, donde la vida se expresa con ruido y movimiento. La arquitectura, cuando aparece en los mitos, es sobria y monumental. Las puertas, los muros y los palacios no buscan belleza decorativa, sino permanencia. Todo parece hecho para durar más allá del tiempo. Esa solidez simboliza la inmutabilidad del destino una vez cruzado el umbral. La niebla es otro elemento frecuente en la descripción del inframundo. No solo limita la visión, sino que confunde la orientación. Las almas no se pierden por error, sino porque el lugar está diseñado para disolver la individualidad. En ese entorno, los recuerdos se vuelven difusos y la identidad se atenúa. A diferencia del mundo de los vivos, el reino de las sombras no responde a la voluntad humana. No se puede elegir el camino ni acelerar el paso. El espacio impone su lógica y sus tiempos. Esta característica subraya la idea de que, una vez allí, el control personal se reduce al mínimo. Los mitos también señalan la ausencia de estaciones. No hay primavera ni invierno, solo una estabilidad inmóvil. Esa falta de cambio refuerza la noción de eternidad y diferencia radicalmente este reino del mundo natural. El tiempo deja de ser una experiencia y se convierte en una condición fija. En algunas tradiciones, el paisaje del inframundo se vuelve más severo a medida que se avanza hacia sus regiones más profundas. El aire se vuelve más pesado y el entorno más austero. No es un descenso físico, sino simbólico, hacia zonas donde la carga del destino es mayor. El espacio acompaña el peso de las acciones pasadas. El reino de las sombras también se define por su aislamiento. Nada de lo que ocurre allí altera directamente el mundo de los vivos. Esa separación protege el orden del cosmos y mantiene cada plano en su lugar. La geografía cumple así una función de contención y equilibrio. Para los griegos, imaginar este territorio era una forma de enfrentar el miedo a lo desconocido. Al darle forma, ríos y regiones, el inframundo se volvía comprensible aunque no accesible. La geografía mitológica no pretende ser exacta, sino tranquilizadora. Nombrar el espacio es una manera de domesticar el temor. Así, el reino de las sombras se presenta como un paisaje simbólico y coherente dentro de la mitología griega. No es un caos sin forma, sino un mundo con reglas espaciales claras. Cada elemento refuerza la idea de tránsito, límite y permanencia. En esa geografía silenciosa, los antiguos proyectaron su comprensión del final inevitable de la vida. Capítulo 3. Las almas de los muertos. En la mitología griega, el paso de la vida a la muerte no es inmediato ni caótico, sino un tránsito marcado por rituales, creencias
y un orden invisible. Cuando una persona moría, se creía que su parte esencial se separaba del cuerpo y comenzaba un viaje inevitable hacia el mundo inferior. Este desplazamiento no dependía de la voluntad, sino del cumplimiento del destino asignado a todo ser humano. La muerte no era vista como una aniquilación, sino como un cambio de estado. Las tradiciones antiguas insistían en la importancia del funeral, porque sin él, el alma no podía iniciar correctamente su camino. La falta de sepultura condenaba a la sombra a vagar sin descanso, incapaz de cruzar los límites que separan los mundos. Por eso, honrar a los muertos era una obligación sagrada y social. El rito aseguraba el orden tanto para los vivos como para los que partían. Una vez separado del cuerpo, el alma conservaba una forma tenue, reconocible pero despojada de fuerza. No llevaba consigo la carne ni la energía vital, solo una imagen apagada de lo que fue. En los relatos homéricos, estas sombras hablan, recuerdan y sienten nostalgia, pero carecen del vigor de la vida. Esta condición define su existencia en el más allá. El trayecto hacia el inframundo no se describe como una marcha física larga, sino como una atracción inexorable. Las almas son conducidas por leyes que no necesitan explicación ni guía constante. No hay elección ni desvío posible, porque el destino ya ha sido cumplido. El viaje es silencioso y solemne. Durante este tránsito, la identidad comienza a transformarse. Los recuerdos se debilitan y la personalidad se vuelve más difusa. No se pierde todo de inmediato, pero el apego al mundo de los vivos se va disolviendo. Esta pérdida gradual explica por qué muchas sombras aparecen melancólicas en los mitos. El destino de cada alma no era idéntico desde el primer momento. Aunque todas llegaban al mismo reino, su situación posterior dependía de varios factores. La mitología fue desarrollando la idea de destinos diferenciados según la vida llevada. Así, el más allá adquirió una dimensión moral. En las fuentes más antiguas, la mayoría de las almas compartían un mismo espacio, sin grandes distinciones. Sin embargo, con el tiempo, la tradición introdujo la noción de regiones separadas para diferentes tipos de existencia. Esta evolución refleja una preocupación creciente por la justicia y el sentido de las acciones humanas. El inframundo se vuelve así un reflejo ético. Las almas comunes no sufrían tormentos constantes ni recompensas extraordinarias. Su estado era de quietud, repetición y recuerdo tenue. Vivían una existencia apagada, lejos de los placeres y dolores intensos. Este destino era considerado natural y esperado. Algunas almas, sin embargo, destacaban por su comportamiento excepcional en vida. Héroes, iniciados en ciertos misterios o figuras favorecidas por los dioses, podían recibir un trato distinto. Esta idea no era universal, pero aparece en varias corrientes del pensamiento griego. Introduce la esperanza de una suerte mejor tras la muerte. También existía el temor a un destino peor para quienes habían desafiado gravemente el orden divino. Aunque no todas las almas eran juzgadas de inmediato, la tradición reservaba consecuencias para los actos extremos. Este concepto servía como advertencia moral. La muerte no borraba completamente la responsabilidad. La relación entre alma y memoria es central en estos relatos. Recordar demasiado podía ser un peso, pero olvidar por completo significaba perder la identidad. Por eso, el inframundo se concibe como un lugar donde la memoria se debilita, pero no desaparece del todo. Ese equilibrio mantiene a las sombras en un estado intermedio. Las almas no regresaban libremente al mundo de los vivos. Cualquier intento de retorno era considerado una ruptura del orden natural. Solo en casos excepcionales, narrados como hazañas extraordinarias, se producía un contacto temporal. Estas historias refuerzan la separación entre ambos planos. La permanencia en el inframundo no tenía un final claro para la mayoría. No se hablaba de una segunda muerte ni de una liberación común. El destino era la continuidad, una forma de eternidad estática.
Esta visión contrasta con ideas posteriores de otros sistemas religiosos. A través de estas creencias, los griegos intentaban dar sentido a la pérdida y al miedo. Imaginar el recorrido del alma ayudaba a aceptar la muerte como parte del orden universal. No era una solución al dolor, pero sí un marco para comprenderlo. El mito cumplía una función consoladora. Así, las almas de los muertos ocupan un lugar central en la mitología del inframundo. No son simples figuras pasivas, sino portadoras de memoria, destino y enseñanza. Su viaje refleja la visión griega de la vida como tránsito y del final como continuidad transformada. En ese relato, el más allá se convierte en espejo silencioso de la existencia humana. Capítulo 4. Hades y sus habitantes. En la mitología griega, el soberano del inframundo no es una figura caótica ni cruel por naturaleza, sino un dios profundamente ligado al orden y a la estabilidad. Hades gobierna un reino que no eligió, pero que administra con firmeza absoluta. Su papel no consiste en castigar por capricho, sino en garantizar que los límites entre la vida y la muerte no se rompan. Esta función lo convierte en uno de los pilares invisibles del cosmos. A diferencia de otros dioses olímpicos, el señor del mundo inferior rara vez abandona su dominio. Su presencia es constante, silenciosa y distante, lo que refuerza la sensación de autoridad inamovible. No busca adoración ni protagonismo entre los mortales. Su poder se expresa en la permanencia, no en la intervención constante. Por eso su figura resulta temida, pero también respetada. El palacio donde gobierna no se describe como un lugar de lujo ostentoso, sino como una construcción solemne y eterna. Está hecho para durar más allá del tiempo y de las generaciones humanas. Sus muros simbolizan la frontera definitiva que nadie cruza sin permiso. En este espacio, las decisiones no se discuten, simplemente se cumplen. Junto a él se encuentra Perséfone, cuya presencia introduce un equilibrio singular en el inframundo. Su historia está profundamente ligada al ciclo de las estaciones y a la relación entre la superficie y lo subterráneo. En el reino inferior, ella no es una figura pasiva, sino una reina con autoridad propia. Su dualidad refleja la conexión entre la vida que brota y la muerte que espera. La llegada de Perséfone transforma la percepción del inframundo dentro del mito. Gracias a ella, el reino no es solo final, sino también tránsito y renovación simbólica. Su estancia periódica explica el cambio en la naturaleza del mundo de los vivos. Así, el inframundo se integra en el ritmo universal, aunque permanezca oculto. Entre los habitantes más antiguos se encuentran las deidades primordiales asociadas a la noche, la oscuridad y el destino. Estas entidades no tienen una forma fija ni una personalidad cercana a lo humano. Representan fuerzas abstractas que operan sin emoción ni juicio moral. Su presencia refuerza el carácter ancestral del reino inferior. Las erinias, también conocidas como furias, cumplen un papel específico dentro de este orden. No castigan a cualquiera, sino a quienes han cometido crímenes graves contra las leyes fundamentales, como el asesinato dentro de la familia. Su función no es vengativa en sentido humano, sino correctiva y restauradora del equilibrio. Actúan cuando el orden ha sido profundamente quebrado. Otra figura relevante es el guardián de las fronteras, encargado de impedir que los muertos regresen sin autorización. Este ser monstruoso no es malvado, sino vigilante. Su existencia subraya la idea de que el inframundo no es un lugar del que se pueda escapar fácilmente. La vigilancia constante mantiene la separación entre los mundos. También habitan este reino espíritus personificados del sueño, de la muerte y de estados intermedios. No gobiernan ni deciden, pero influyen en la experiencia de las almas. Estas figuras muestran cómo los griegos descomponían conceptos abstractos en entidades comprensibles. El inframundo se puebla así de símbolos vivientes. Las sombras de los héroes y personajes célebres ocupan un lugar especial en los relatos. Aunque han perdido su poder terrenal, conservan memoria y dignidad. Su presencia recuerda que ni la gloria ni la fama
evitan el destino común. En el reino inferior, todos comparten la misma condición esencial. No todos los habitantes del inframundo son almas humanas. Existen criaturas nacidas directamente de este ámbito, vinculadas a la oscuridad y al misterio. Su función no es atormentar, sino formar parte del ecosistema del más allá. Representan lo desconocido que habita en los límites de la comprensión humana. La convivencia entre dioses, espíritus y sombras no es caótica. Cada uno ocupa su lugar dentro de una jerarquía implícita. El orden se mantiene no por fuerza constante, sino por aceptación del rol asignado. Este detalle refleja una visión del universo donde cada elemento cumple una función necesaria. El inframundo no es un reino de diálogo frecuente entre sus habitantes. La comunicación es escasa, solemne y medida. No hay discusiones ni rebeliones abiertas. Esta quietud refuerza la idea de estabilidad absoluta, donde el cambio es mínimo y cuidadosamente controlado. La relación entre los habitantes y los dioses olímpicos es distante pero definida. El reino inferior no compite con el cielo ni con el mar. Cada dominio tiene sus límites claros. Esta separación evita conflictos y mantiene el equilibrio cósmico establecido tras las grandes guerras divinas. A través de estas figuras, la mitología griega construye un inframundo complejo y estructurado. No es un simple lugar de castigo, sino un reino con soberanos, guardianes y habitantes con funciones precisas. Cada presencia cumple un propósito simbólico dentro del relato. Así, el mundo de abajo se revela como un reflejo silencioso del orden universal. Capítulo 5. Los juicios de los muertos. En la mitología griega, el destino de las almas no se decide de forma arbitraria ni inmediata, sino a través de un proceso de evaluación que refleja el valor que los antiguos daban a la justicia. Una vez que el alma ha atravesado los límites iniciales del inframundo, se enfrenta a un momento decisivo. Allí se determina el lugar que ocupará en la eternidad. Este juicio no es humano, sino divino y simbólico. Los jueces del más allá no son dioses olímpicos activos en el mundo de los vivos, sino figuras vinculadas al pasado heroico. Se trata de reyes legendarios que en vida destacaron por su sentido de la ley y la rectitud. Tras su muerte, fueron designados para juzgar a las almas con imparcialidad. Su autoridad proviene de la experiencia humana elevada a un plano eterno. El acto del juicio no se presenta como un interrogatorio verbal, sino como una evaluación profunda de la vida vivida. Las acciones pesan más que las palabras, y las intenciones importan tanto como los hechos. Nada puede ocultarse en ese momento, porque la verdad del alma se manifiesta sin filtros. Es un proceso silencioso, pero definitivo. La mitología describe 3 jueces principales, cada uno asociado a un origen y una función específica. Uno evalúa a los provenientes de ciertas regiones, otro a los de tierras distintas, y un tercero actúa como árbitro final. Esta división refuerza la idea de orden y especialización dentro del inframundo. No hay improvisación en la justicia eterna. El juicio no se basa únicamente en grandes crímenes o hazañas heroicas. También se consideran la conducta cotidiana, el respeto a los dioses y las normas fundamentales de convivencia. La vida común tiene peso porque refleja el carácter real del individuo. Esta visión otorga valor a las acciones simples y constantes. Las almas que llevaron una existencia equilibrada, sin excesos ni faltas graves, no reciben premios extraordinarios ni castigos severos. Su destino es un estado de calma y continuidad. No se trata de una recompensa en el sentido moderno, sino de una consecuencia natural. La neutralidad es una forma de equilibrio. Para quienes se distinguieron por la justicia, la nobleza o el sacrificio, el juicio puede abrir el acceso a regiones más serenas. Estas almas disfrutan de una existencia menos apagada, más cercana a la armonía. No es un paraíso de placer, sino un reconocimiento simbólico. La virtud encuentra descanso. En contraste, las almas que quebraron leyes fundamentales enfrentan un destino más severo.
No todos los errores conducen al castigo extremo, solo aquellos que desafían el orden divino y humano. La mitología subraya que no se trata de venganza, sino de corrección cósmica. El castigo restablece el equilibrio roto. El juicio también cumple una función pedagógica para los vivos. Al conocer estas historias, las personas internalizan normas de conducta y responsabilidad. El más allá se convierte en una extensión del orden social. La mitología refuerza así valores colectivos a través del temor y la esperanza. No existe apelación ni cambio posterior a la decisión tomada. Una vez asignado el destino, la eternidad se despliega sin revisión. Esta idea subraya la importancia de la vida como única oportunidad de acción consciente. El juicio finaliza el proceso iniciado con la muerte. En algunas corrientes más místicas, el juicio adquiere un matiz espiritual más profundo. Se considera que el alma reconoce por sí misma su lugar, sin necesidad de condena externa. El juez actúa más como testigo que como verdugo. Esta visión enfatiza la responsabilidad interior. El escenario del juicio no se describe con lujo ni dramatismo excesivo. Es un espacio sobrio, donde la solemnidad reemplaza al espectáculo. La ausencia de emoción visible refuerza la imparcialidad del proceso. La justicia del inframundo no necesita intimidar. El tiempo no juega un papel en este acto. No hay espera prolongada ni prisa. El juicio ocurre cuando debe ocurrir, fuera de cualquier cronología humana. Esta atemporalidad refuerza la sensación de destino consumado. El alma simplemente llega a su verdad. A través de estos relatos, los griegos expresaron su necesidad de un orden moral que trascendiera la vida. El juicio de los muertos ofrece una respuesta simbólica a la pregunta sobre la justicia última. No todos los desequilibrios se resuelven en vida, pero sí en el mito. El inframundo se convierte así en garante del sentido. En conjunto, los juicios de los muertos representan una de las estructuras más elaboradas de la mitología griega. No son solo un mecanismo narrativo, sino una reflexión profunda sobre la conducta humana. La muerte no borra la vida, la evalúa. Y en ese acto silencioso, el mito ofrece una forma de consuelo y advertencia. Capítulo 6. El río Estigia y el barquero Caronte. En la mitología griega, antes de que el alma alcance cualquier destino definitivo dentro del inframundo, debe enfrentarse a una frontera absoluta. Esta frontera no es un muro ni una puerta común, sino un río sagrado que separa de forma irreversible el mundo de los vivos del reino de los muertos. El Estigia no es solo agua, es un juramento cósmico, una línea que no puede cruzarse sin cumplir ciertas condiciones. Su presencia simboliza el punto sin retorno. El río es descrito como oscuro, lento y profundamente silencioso. No fluye con la vitalidad de los ríos del mundo superior, sino con una pesadez casi inmóvil. Sus aguas no reflejan el cielo ni la luz, solo una negrura espesa que absorbe todo. Para los griegos, cruzarlo significaba aceptar plenamente la muerte. No era un trayecto físico cualquiera, sino una transición espiritual. El Estigia también es conocido por su carácter sagrado, incluso entre los dioses. En la mitología, los juramentos más solemnes se hacían invocando sus aguas. Romper una promesa ligada a este río traía consecuencias severas, incluso para las deidades. Esto refuerza su papel como símbolo de lo irrevocable y de la ley suprema. Nada asociado a él podía tomarse a la ligera. En la orilla del río espera Caronte, el barquero eterno. No es un juez ni un castigador, sino un intermediario indispensable. Su función es transportar las almas de un lado al otro, siempre que se cumplan las normas establecidas. Su figura es austera, envejecida y distante, reflejando la antigüedad de su tarea. No muestra compasión ni crueldad, solo cumplimiento. Caronte no elige a quien lleva por simpatía o rechazo. Su criterio es simple y absoluto. Solo cruzan aquellas almas que han recibido los ritos funerarios adecuados. Esta creencia explica la importancia del óbolo, la moneda que se colocaba en la boca o sobre los ojos del difunto. Era el pago simbólico del viaje final. Las almas que no podían pagar
quedaban varadas en la orilla. No eran castigadas con tormentos físicos, sino con la espera interminable. Este estado de suspensión era profundamente temido, porque implicaba no pertenecer ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Vagaban sin descanso, privadas de destino. El mito refuerza así el valor de los rituales funerarios. El viaje en la barca no se describe como largo, pero sí como solemne. No hay conversación ni consuelo durante el cruce. El silencio domina el trayecto, interrumpido solo por el sonido apagado del agua. Ese silencio simboliza la ruptura definitiva con la vida pasada. Cada alma comprende que el tránsito ya se ha consumado. Caronte no explica nada a quienes transporta. No responde preguntas ni ofrece orientación. Su indiferencia no es desprecio, sino reflejo del orden natural. El barquero existe para cumplir una función precisa, no para aliviar el miedo. En esa frialdad, el mito expresa la imparcialidad de la muerte. El río no siempre es nombrado de la misma forma en todas las fuentes. A veces se confunde con otros ríos del inframundo, como el Aqueronte. Sin embargo, el Estigia mantiene su carácter único como frontera sagrada. Estas variaciones muestran cómo la mitología evolucionó sin perder su núcleo simbólico. El cruce sigue siendo esencial. Para los vivos, el Estigia representaba una advertencia. No basta con vivir, también hay que morir correctamente según las normas culturales. El respeto a los muertos garantizaba su descanso. El mito reforzaba la cohesión social a través del temor al desorden post-mortem. La barca de Caronte era una lección silenciosa. Algunos héroes lograron cruzar el río estando vivos, pero siempre en circunstancias excepcionales. Estos relatos no contradicen la regla, la refuerzan. Demuestran que solo con ayuda divina o misiones extraordinarias se podía violar el límite. El Estigia permanece, incluso entonces, como un obstáculo temible. El agua del río no purifica ni destruye. Su función no es moral, sino liminal. Marca el paso entre estados de existencia. Al cruzarlo, el alma deja atrás toda posibilidad de retorno espontáneo. El mito insiste en que no hay marcha atrás. Caronte no envejece ni muere. Su eternidad está ligada a la continuidad de la muerte misma. Mientras existan mortales, su tarea no termina. Esta idea refuerza la visión cíclica del mundo griego. La muerte no es un evento aislado, sino un proceso constante. El encuentro con el barquero es uno de los momentos más representados en el arte y la literatura antigua. Vasijas, poemas y tragedias lo evocan como una imagen poderosa. No necesita dramatismo excesivo para impactar. La simple presencia de la barca basta para transmitir el final. En conjunto, el río Estigia y Caronte forman uno de los símbolos más fuertes del inframundo dentro de la mitología griega. Representan el tránsito inevitable, la frontera final y la importancia del orden ritual. No hay castigo aún, solo aceptación. El viaje ha comenzado y ya no puede detenerse. Capítulo 7. El tormento de los castigos eternos. Dentro de la mitología griega, no todas las almas encuentran en el inframundo un destino de quietud o simple permanencia. Para quienes quebraron de manera grave el orden cósmico, moral o divino, existen regiones reservadas al castigo eterno. Estos lugares no fueron concebidos como espacios de sadismo gratuito, sino como expresiones simbólicas de la justicia absoluta. El tormento no busca corregir, sino equilibrar lo irremediable. El castigo eterno está ligado a la idea de culpa consciente. No se trata de errores comunes, ni de faltas humanas ordinarias, sino de actos que desafiaron directamente a los dioses o destruyeron principios fundamentales. La mitología insiste en que estos destinos no son arbitrarios. Cada tormento refleja la naturaleza del crimen cometido en vida. El sufrimiento se convierte en espejo del acto. Uno de los espacios más temidos es el Tártaro, una región profunda y separada del resto del inframundo. No es simplemente un lugar oscuro, sino un abismo simbólico donde la esperanza no existe. Allí son confinados enemigos de los dioses
y figuras cuya existencia representó una amenaza para el orden universal. Su profundidad expresa la distancia absoluta respecto a la armonía. En este lugar aparecen castigos que no conducen a la muerte definitiva ni al descanso. Las almas continúan existiendo en un estado de repetición constante. No hay progreso ni final, solo la perpetuación del acto fallido. Esta idea refuerza el concepto de eternidad como condena, no como privilegio. El tiempo deja de ser consuelo. Los mitos relatan figuras ejemplares para ilustrar estos tormentos. Reyes, traidores y soberbios aparecen como advertencias narrativas. No son castigados por su poder, sino por el uso que hicieron de él. El castigo eterno se convierte así en un relato moral transmitido de generación en generación. Algunos tormentos se basan en esfuerzos inútiles, acciones que parecen cercanas al éxito pero nunca se completan. Esta frustración perpetua simboliza la arrogancia humana frente a los límites impuestos por lo divino. El castigo no es físico solamente, sino profundamente psicológico. La esperanza es utilizada como instrumento de dolor. Otros castigos implican una relación directa con el deseo. Aquellos que abusaron del placer o de la abundancia son privados de ellos cuando más los necesitan. La cercanía constante a lo inalcanzable intensifica el sufrimiento. La mitología muestra así una comprensión profunda del castigo como privación significativa. El fuego aparece en algunos relatos, pero no como destrucción total. No consume ni libera, solo mantiene el dolor. Su presencia no purifica, sino que conserva la culpa. A diferencia de concepciones posteriores, aquí el fuego no redime. Es un elemento estático del tormento eterno. El silencio también es parte del castigo. En muchas regiones de condena no hay diálogo ni consuelo. Las almas están aisladas incluso entre sí. Esta soledad absoluta refuerza la separación definitiva del orden humano. El castigo no necesita espectadores para existir. Las criaturas que custodian estas regiones no actúan con ira personal. No se presentan como verdugos emocionales, sino como ejecutores de una ley inmutable. Su función es mantener el castigo, no juzgarlo. Esto refuerza la idea de que la condena ya fue decidida antes. El tormento es consecuencia, no decisión constante. La mitología griega no describe estos castigos con placer narrativo, sino con sobriedad. El objetivo no es entretener con el horror, sino advertir. Cada relato cumple una función educativa dentro de la cultura. El miedo al castigo eterno refuerza el respeto por el orden divino. No todas las almas castigadas fueron malvadas en todos los aspectos. Algunas cometieron un solo acto irreparable. Este detalle subraya la gravedad de ciertos límites que no podían cruzarse. El castigo eterno no mide la vida completa, sino el punto de ruptura. Allí reside su severidad. A diferencia de otros destinos del inframundo, estos castigos no permiten transformación ni aprendizaje posterior. No hay posibilidad de arrepentimiento eficaz. El mito presenta esta idea con claridad. Algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles. El tormento eterno también funciona como frontera narrativa. Marca el extremo del orden moral. Más allá de ese límite, no hay relato de redención. El silencio domina estas regiones profundas. La historia se detiene allí. Para los antiguos griegos, estas historias no describían un sistema literal de castigo tras la muerte, sino una mitología cargada de simbolismo. Representaban el miedo colectivo a la desmesura, al orgullo y a la transgresión. El inframundo en este sentido se convierte en un lenguaje moral. El castigo eterno es una advertencia, no una promesa. Así, el tormento de los castigos eternos ocupa un lugar preciso dentro de la mitología griega. No define todo el más allá, pero establece sus límites más extremos. En ese abismo simbólico, los antiguos colocaron aquello que no podía ser perdonado. Y al hacerlo, dejaron una enseñanza que aún hoy resuena en silencio. Capítulo 8. El regreso a la luz. En la mitología griega, el inframundo no fue concebido como un espacio completamente cerrado en términos narrativos.
Aunque la regla general establece que quien entra no regresa, existen excepciones cuidadosamente delimitadas. Estas historias no niegan el orden del más allá, sino que lo refuerzan al mostrar lo extraordinario de cada retorno. El regreso a la luz es raro, costoso y profundamente simbólico. Los pocos relatos de retorno siempre están ligados a misiones excepcionales o a intervenciones divinas. No se trata de fugas ni de errores del sistema, sino de pruebas que ponen a la luz los límites entre los mundos. Cada descenso y posterior ascenso revela algo sobre la condición humana. El inframundo permite el retorno solo cuando el relato lo exige para transmitir una enseñanza. Uno de los elementos constantes en estas historias es la imposición de condiciones estrictas. Quien regresa debe obedecer reglas precisas sin cuestionarlas. Estas condiciones suelen ser simples en apariencia, pero difíciles de cumplir en lo emocional. La desobediencia, incluso mínima, anula la posibilidad de retorno pleno. El mito subraya así la fragilidad de la esperanza. El regreso a la luz no implica una victoria sobre la muerte, sino un préstamo temporal. Ningún mortal que haya vuelto escapa definitivamente a su destino final. La vida recuperada es siempre limitada y consciente de su fin. Este detalle evita que el retorno se convierta en una negación del orden cósmico. En muchos relatos, el viaje de vuelta transforma profundamente al que regresa. No vuelve igual, ni en cuerpo ni en espíritu. La experiencia del mundo inferior deja una marca permanente. El silencio, la sombra y la separación redefinen su relación con la vida. La luz ya no se percibe de la misma manera. Algunas tradiciones muestran que no todos los regresos son completos. Hay quienes retornan solos, dejando atrás aquello que más deseaban recuperar. Esta pérdida definitiva refuerza la idea de que no se puede negociar con el inframundo sin pagar un precio. El regreso es posible, pero nunca gratuito. El equilibrio siempre se restablece. También existen relatos donde el regreso ocurre solo en apariencia. El cuerpo vuelve, pero algo esencial se queda atrás. Estas historias expresan el miedo a una vida incompleta después de haber cruzado ciertos límites. El inframundo no retiene por fuerza, sino por consecuencia. Lo que se pierde no siempre es visible. En el plano simbólico, el regreso a la luz representa el anhelo humano de vencer la muerte. No es una promesa, sino un deseo narrado. Los mitos no aseguran la inmortalidad, pero permiten imaginarla por un instante. Esa imaginación cumple una función consoladora. Ofrece sentido sin romper el orden. La luz en estos relatos no es solo el sol ni el día, es la vida consciente, el mundo del movimiento y de la voz. Volver a la luz significa recuperar la posibilidad de actuar y decidir. Por eso, el regreso tiene un valor tan alto en la mitología. No se trata de escapar del castigo, sino de recuperar la existencia. A diferencia de otros capítulos del inframundo, aquí no aparecen jueces ni guardianes como figuras centrales. El foco está en la elección y en la obediencia. El retorno depende menos de la fuerza externa y más del autocontrol. Esta idea conecta el mito con la ética personal. El mayor obstáculo es interior. La mitología griega no presenta estos regresos como modelos a imitar. Son advertencias envueltas en esperanza. Muestran lo que ocurre cuando se desafían los límites, incluso con buenas intenciones. El inframundo no castiga el intento, pero tampoco lo facilita. El equilibrio siempre prevalece. Con el tiempo, estas historias influyeron en corrientes filosóficas y religiosas posteriores. El concepto de descender y regresar se convirtió en metáfora de transformación interior. La luz ya no era solo física, sino también simbólica. El inframundo pasó a representar crisis, pérdida y aprendizaje. El retorno, renovación limitada. Es importante recordar que todo esto pertenece al ámbito del mito. Los antiguos griegos no lo concebían como un mapa literal del más allá, sino como un lenguaje simbólico. Cada regreso es una narración con sentido cultural.
no describe lo que ocurre realmente después de la muerte, sino lo que los humanos temen y desean. El regreso a la luz también cierra el ciclo narrativo del inframundo. Después del origen, el tránsito, el juicio y el castigo, aparece la posibilidad excepcional de retorno. Esta estructura da inicio, desarrollo y cierre al relato mítico. El mito se completa sin romper su coherencia. Al final, estas historias nos recuerdan que la vida es el único espacio donde la acción tiene peso real. El inframundo, incluso cuando permite el regreso, no sustituye la existencia. La luz es valiosa porque no es eterna. Esa es la enseñanza silenciosa que atraviesa toda la mitología griega. Así, el regreso a la luz ocupa un lugar final y reflexivo dentro del reino de Hades. No promete salvación universal ni victoria sobre la muerte. Ofrece, en cambio, una mirada serena sobre los límites de la condición humana. Y en esa serenidad, el mito encuentra su descanso. Encuentra su descanso. Encuentra su descanso. Encuentra su descanso.